Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Bueno, bienvenidos en primer lugar al Juan de Mariana. Nosotros somos un think tank liberal y somos los que hemos dejado la sala a Students for Liberty para organizar este evento, pero este evento es organizado por la organización Students for Liberty. Es una organización internacional de estudiantes, también defensores de la libertad, que está presente en todos los continentes del mundo. Y que concretamente en este caso el grupo que ha organizado este evento es el grupo de SFL Madrid y concretamente Roberto. Así que muchísimas gracias, Roberto, por organizar el evento, gracias a vosotros por aceptar participar en él y a ti por invitarnos. Bueno, yo voy a intentar, voy a hacer un esfuerzo por hablar lo menos posible y por dejarles a ellos hablar, pero me vais a permitir que comente un par de cosas. Primero de todo os voy a presentar y luego voy a introducir un poco el tema y las preguntas para empezar la conversación. En primer lugar, empezando por mi izquierda, tenemos a Laura. Laura llega, según nos ha contado, a la prostitución un poco de casualidad. Ella estaba estudiando artes escénicas y artes visuales y estaba investigando para hacer un documental con una perspectiva más bien abolicionista, y ahí pues se da cuenta de ciertas cosas que no encajaban en cómo ella entendía el trabajo sexual, y eso le ayuda a tomar la posición que ahora toma sobre este asunto. Luego también a mi izquierda tenemos a David, aunque su nombre, digamos, el personaje que interpreta se llama Rad Redlich, es complicado. Bueno, pues el caso de... ¿Te puedo llamar David? Sí. El caso, es que me sale más natural. El caso de David también es curioso. David es biólogo. Lo que pasa que, de hecho, aparte de ser biólogo, él se dedica... que esto me lo he estudiado para no cagarla, a la genómica computacional. Ninguno de aquí sabemos lo que es, entonces tampoco pongáis esa cara, solo Paco, como diciendo, sí, porque seguro no lo sabéis. Genética de poblaciones, sobre todo, de cosas así. Pues muchas gracias por la aclaración. Y luego pues también llega a todo este mundillo de una forma así un poco diferente. Simplemente David concretamente llega al tema de la pornografía freelance, pues para sacarse un dinerillo y poder seguir con sus estudios. Y a mi derecha tenemos a Paco Capella. Para los que sois habituales en el instituto ya sabéis quién es, y los que no, pues ahora os lo presento. Capella de formación es físico, si no me equivoco. Dime, lo primero que hiciste, ¿verdad? Pero bueno, luego además, como muchos sabéis, Capella lleva muchísimos años estudiando muchísimas otras disciplinas, entre otras cosas, por ejemplo, la psicología evolucionista, y además es coautor del último informe que sacamos desde el Instituto Juan de Mariana y que yo misma, codirigí, que se llama Mitos y realidades del feminismo dominante, en el que, entre otras cosas, os animo a que lo leáis, tratamos la cuestión de la prostitución, y un poco por eso también nos hemos animado a colaborar con este evento. Y además Paco es miembro fundador del instituto que acoge el evento. Cerradas las presentaciones, los primeros minutos me gustaría utilizarlos. Evidentemente no pretendemos con esto o transmitir el mensaje de que estos ejemplos concretos son representativos de la realidad, sino simplemente dar la voz a personas que tienen experiencias más directas con el asunto que se trata, pues para que también podamos conocer sus vivencias. Entonces, la primera cosa que me gustaría pediros a ambos es que nos contéis un poco cómo habéis llegado a esto y cuál es vuestra postura en relación a la prostitución, si queréis en general al trabajo sexual. No sé quién de los dos quiere empezar. Tú mismo, sí. Que estás más cerca. Bien, pues nada, gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de charlar. Como entiendo que queréis hablar sobre todo de trabajo sexual de servicio completo, yo no iba a hablar tanto de mi experiencia personal, a menos que a alguien le interese el tema de la pornografía, como de aspectos más técnicos y legales, que es
tipo de divulgación pro derechos que me dedico, y bueno, mis principales objetivos al venir aquí era transmitir cuál es la postura pro derechos y ver en qué medida puedo conseguir que se entienda la postura del movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales, y según nos interese un tema u otro, deshacer algunos mitos habituales y enfoques de partida que yo creo que no se ajustan a la realidad social de trabajo sexual. Entonces, bueno, este movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales es un movimiento de trabajadores. Entonces, trabajadores y trabajadoras tiene un enfoque eminentemente obrero. Y bueno, los representantes de las trabajadoras y trabajadores sexuales son las organizaciones constituidas por ellos mismos. Si bien hay organizaciones aliadas, habitualmente solemos diferenciar lo que llaman led by sex workers, ¿no? Organizaciones lideradas por trabajadoras sexuales. Bueno, el movimiento tiene ámbito mundial, pero aquí en el ámbito nacional igual conoceréis con estructura sindical a otras. Por el reciente caso de la Audiencia Nacional hay otras con estructura sindical como STS, pero también asociativas como las del Raval, las FEMTRAS aquí en Madrid, trabajadoras de calle, también organizaciones dedicadas a la asistencia dirigidas por trabajadoras sexuales como el Comité de Apoyo a las Trabajadoras Sexuales en Murcia, y hasta que hacen intervención en materia de trata. Sí es cierto que existen trabajadoras sexuales y trabajadoras sexuales militando en el neoabolicionismo. Aquí, si queréis, podemos discutir luego el tema de la representatividad. Ya os avanzo que, al menos en términos de escala, la militancia de trabajadoras sexuales, supervivientes y víctimas en el movimiento pro derechos es, me atrevería a decir, varios órdenes superior a la militancia de nuestro colectivo en el movimiento no abolicionista. Bueno, pues tenemos perspectiva laboral, el desarrollo teórico y la aproximación teórica que solemos hacer al tema del trabajo sexual y la institución de la prostitución. Bueno, habitualmente, o en mi experiencia, se utilizan argumentos de teoría del trabajo, también de teoría feminista, o al menos de algunas escuelas feministas, porque ya veremos que otras son totalmente incompatibles con la perspectiva laboral. Y pues básicamente se reivindican tanto derechos como alternativas. Ya os digo, nuestra militancia no es meramente de trabajadores, sino que hay organizaciones de asistencia, gente que está haciendo un trabajo de intervención directa, entonces también prima mucho la perspectiva alternativa. Entonces, quizá para romper algunos mitos, si me paso, avísame, quería explicar también lo que no es el movimiento pro derechos, y luego, si puedo, muy brevemente, cuál es la propuesta política concreta. Si quieres, para la propuesta política nos esperamos, ¿sí?, un poco más adelante. Vale, pues os explico las tres cosas que no somos y que son asociaciones habituales que se hacen a las pro derechos y a las trabajadoras sexuales politizadas. Pues movimiento pro derechos no es radicalismo sexual. Radicalismo sexual pues son estos desarrollos teóricos vinculados a escuelas pro-sex, sex-positive, pero como muy pasados de frenada, ¿no? Que del tipo que el ejercicio de la prostitución es empoderante per se, o valoraciones sobre la conveniencia de la prostitución como institución, como algo revolucionario contra la institución del matrimonio. Bueno, todos esos desarrollos a mí personalmente me parecen innecesarios para nuestro objetivo como movimiento de trabajadoras, que es defender los derechos de las trabajadoras, y que además es decir, nuestra posición es perfectamente compatible con una posición crítica, y muchas de nosotras y nosotros somos críticos con la prostitución como institución, ¿no? Sería como pensar que el movimiento pro derechos apoya a la prostitución como institución, sería como pensar pues que los sindicatos de trabajadores son instituciones procapitalistas o algo de este estilo, cuando tienen naturaleza claramente obrera. Otra cosa que no somos es un movimiento contrario a los principios abolicionistas clásicos, y por principios abolicionistas clásicos quiero decir la eliminación de las instituciones opresivas, el apoyo a las trabajadoras sexuales. A lo que sí con lo que sí es incompatible el movimiento por derechos es con lo que los académicos llaman el neoabolicionismo y el modelo sueco, que son posturas
posturas posteriores, desarrolladas en los años 70, que no tenían en el centro de su desarrollo teórico los derechos de las mujeres, sino al responsable, al demandante, al colectivo de consumidores de servicios sexuales como causantes de la prostitución como institución, y que se plasman en unas medidas que nosotros consideramos antiderechos de tipo penalista, que tienen en su centro pues la criminalización del demandante, la criminalización del ejercicio organizado. Sí coincidimos con el abolicionismo en la reivindicación de oportunidades y en otras cuestiones que podemos tratar, como la violencia de las políticas antimigración y estas cosas, pero en fin, somos compatibles con los principios abolicionistas, no con el modelo sueco. Y la última cosa, y acabo, que no somos, es regulacionistas. Muchas veces se plantea el debate, ¿no?, como esa oposición, regulación, abolición. Los sindicatos de países reglamentaristas son críticos con estos sistemas porque, resumiéndolo mucho, ponen el poder en manos del empresario. Suele haber habilitaciones de lugares de ejercicio basadas en la concesión de licencia, registro obligatorio de trabajadoras, zonificación. En definitiva, se crean dos mercados, uno legal, donde se tiene acceso a derechos, otro ilegal, y además se dificulta el ejercicio autoorganizado, independiente, porque es quien puede acceder a los requisitos para la condición de licencia son básicamente los empresarios, que luego imponen sus condiciones de ejercicio. Entonces, son modelos muy criticados. Luego hablaremos de cuál es nuestra propuesta y en qué línea está pues todo esto del modelo de Nueva Zelanda, la descriminalización por oposición a las reglamentaciones y todo esto. Pues me toca. Bueno, lo mismo, quería agradecer un poco la asistencia. Me parece una oportunidad muy buena que se dé voz a este tipo de cuestiones y sobre todo que haya interés en saber cosas acerca de ello, o que haya un poco la intención de cuestionarse algunas cosas o de desmontar algunos mitos, de alguna manera de construir un poco los dogmas. Así que eso ya de por sí me parece maravilloso, gracias a los organizadores y gracias a los aquí presentes. Bueno, yo tengo un poquito algunos esquemas porque soy muy desordenada mentalmente y de hecho puede que empiece con una cosa, pierda el hilo, me voy por ahí y tal. Si necesitáis centrarme, sin ningún problema, que no me ofendo para nada. En cualquier caso, yo me presento. El nombre que uso para trabajar es el de Laura Lux. Llevo máscara porque realmente el tema del estigma es un tema muy presente y a pesar de que yo lo vivo con bastante naturalidad, lo saben mis amigos, lo sabe mi pareja, lo sabe mucha gente de mi entorno, lo sabe, compañeros de trabajo. Aún así, quiero siempre guardarme un poco la posibilidad de saber a quién se lo quiero contar y a quién no, porque por supuesto hay nichos, hay lugares de trabajo donde se me cerrarían las puertas para entrar a trabajar si supieran que me dedico o me he dedicado a esto, y esto es algo real. Entonces todavía de alguna manera no me gusta dar del todo la cara, aunque sí que me gusta participar de este tipo de cosas porque me gusta mucho hablar, dialogar y dar mi punto de vista y compartir un poco cómo son mis vivencias y demás. Bueno, yo trabajo en el sector escort. Soy prostituta también, meretriz, trabajadora sexual o simplemente puta, como lo queréis llamar, porque todo es uno y lo mismo. Hay unos términos que se usan como eufemismo de otros, se supone que también de alguna manera hablan de algunos detalles, algún tipo de cliente, algún tipo de servicio y demás, pero bueno, generalmente es todo más o menos lo mismo porque todo se acaba mezclando y al final se usa más como eufemismo que como elemento diferenciador, así que como me queráis llamar, no tengo ningún problema. Además, a mí personalmente me gusta mucho el reivindicar y el volver a usar la palabra puta porque me considero una puta feminista. Y como feminista me parece que tenemos que reapropiarnos de nuevo del término puta, que ha sido un término empleado siempre para desacreditarnos cuando no nos ajustamos un poco a los comportamientos normativos establecidos o a lo que se espera de nosotras, con lo cual a mí me parece algo una palabra muy luchadora y muy bonita, así que puta. Luego, por otro lado,
quería también aclarar eso. Yo no me considero regulacionista, nunca me lo he considerado. No entiendo por qué cada vez que escucho abolición versus regulación, pero ¿qué hay que versus? No entiendo. O sea, si al final la gente que está un poco contraponiéndose a la postura abolicionista es gente que lo hace desde el sector pro derechos, de alguna manera. Pero bueno, no me considero regulacionista. Y la manera un poco que tendría de definirlo, que por supuesto es menos técnica que la que podría daros David, que es un experto hablando de este tipo de cosas a un nivel bastante minucioso, sería un poco decir que efectivamente el regulacionismo no fomenta que haya un ejercicio del trabajo autoorganizado, autónomo. De alguna manera también trata de visibilizarlo porque quiere sacarlo de los espacios públicos y llevarlo solo a los sitios donde quiere controlar que se ejerza de una manera muy concreta y da poder a las personas que emplean a estos trabajadores del sexo, pero no reconoce la labor que se establece entre el trabajador y el empresario. De manera que sí, estás dando trabajo a quien me emplea, pero no a mí. Entonces a mí me da un poco igual que estés haciendo eso. Estos son los modelos que se dan, por ejemplo, en Holanda, que es un caso muy visible. No sé si esto funciona, pero creo que no. Es para grabar. Ah, perdón. Uy, perdón. Y tal. Y bueno, pues el movimiento pro derechos, pues en contra de todo eso, pone en el centro al trabajador como trabajador reconocido y es un poco otorgarle derechos, otorgarle la posibilidad de que pueda defenderse laboralmente frente a situaciones abusivas, situaciones de poder, explotación, básicamente como cualquier trabajador. Entonces yo me defino pro derechos, pero no soy regulacionista. ¿Qué más podría decir? Bueno, otra de las cosas que quería comentar es que yo no formo parte de esas personas que han llegado a la prostitución porque se han visto en un momento de apuro, porque se han visto en un momento de no ver una salida. No, para nada. Yo soy una persona que lo he visto como una posibilidad que vino a mí de una forma casual y lo elegí tranquilamente porque tenía otras opciones. Y con lo bueno y con lo malo me quedé con esta. También hago otras cosas, pero digamos que lo elegí, con lo cual no entro ni encajo dentro del discurso de la víctima, la que no ha podido, a la que le puedes decir, y si no te pagaran lo elegí, perdón, si no te pagaran, no. Y si te ofrecieran otro trabajo cobrando lo mismo y tal, ¿lo dejarías? Pues a lo mejor no, porque es que me gusta mucho y además creo que de todos los trabajos que he tenido, que he sido muy pluriempleada y he trabajado en muchas cosas, creo que es de los trabajos más completos que he tenido. Porque pone en marcha herramientas personales que me he dado cuenta que tengo, que son habilidades sociales, habilidades de muchos tipos. Es un trabajo como que aglutina muchas cosas y no sé, como que me ha empoderado de alguna manera en la posibilidad de reconocer esas habilidades en mí y de saber cómo darle salida, incluso a pesar de que eso suponga hacerlo a través del mercado de lo non grato, lo cual ahora mismo me importa bastante poco, aunque no estoy de acuerdo con el estigma, por supuesto, pero digamos que de alguna manera quiero hacerlo incluso a pesar del estigma. Yo trabajo en artes visuales y artes escénicas y llegué a todo esto intentando documentarme para hacer un documental. Y bueno, yo lo hacía desde una perspectiva abolicionista porque yo como feminista he aprendido sobre estas cuestiones siempre desde el abolicionismo. Entonces era lo único que yo conocía, las generalizaciones, las conceptualizaciones y las definiciones que se hacen a partir de este tipo de movimiento, de parte del feminismo desde el que se ve y se juzga este tipo de fenómeno. Y bueno, pues me encontré con que no es exactamente como yo imaginaba, más bien no tiene nada que ver con lo que yo imaginaba. Y lo más increíble es que me bastó hacer una cita con una persona para darme cuenta de que estaba equivocada. Luego me dediqué mucho tiempo a seguir quedando con gente, pensando, bueno, de alguna manera he debido tener mucha suerte, he dado con un mirlo blanco y todos los demás van a ser unos abusadores espantosos y voy a buscarlos porque no puede ser. Y no es verdad, realmente no es verdad. Me he encontrado con que todo está lleno de mitos, todo está lleno de estigmas, tanto del que trabaja como del que consume.
las cosas no son así. Y bueno, no me gusta mucho que me llamen privilegiada, porque sí que es cierto que soy una privilegiada. Soy una persona que vive en Europa, que soy blanca y que encima he tenido muchas posibilidades en la vida, pues por el tipo de familia que me ha tocado. Por supuesto que soy una privilegiada, pero no soy una privilegiada por el nicho de mercado que ocupo cuando ejerzo el trabajo sexual, porque lo sigo ejerciendo sin derechos como cualquiera de mis compañeras. Que mi situación es diferente a la de muchas compañeras, por supuesto, y aquí no voy a hablar de trata, porque trata yo no la equiparo a prostitución. Es otra cosa de la que, si queréis, hablaremos más tarde. Y nada, poco más. Perfecto, pues antes de pasarte la palabra a ti, Paco, voy a introducir ya un tema porque creo que has apuntado cosas cuando he escuchado eso, por si cuando, digamos, hables de tu posición te apetece comentarlo. Y es un poco que yo creo que va a ser la contraposición que haya un poco aquí, entre otras cosas, y que es la gracia un poco de la conversación. Es un poco esa visión pro derechos, ¿no?, que por aquí comentabais, con un poco más la visión liberal, que podría ser no tanto como pro derechos de las trabajadoras, sino como simplemente entender que la defensa de la prostitución se basa en que el cuerpo de una persona es solo propiedad de uno mismo, ¿no? Entonces, pues no sé si tú vas a elaborar sobre eso. Sí, David ha empezado diciendo que las asociaciones de prostitutas o de trabajadores del sexo en general son asociaciones como de trabajadores, o sea que deben tener como un espíritu sindical, y el espíritu sindical suele ser como muy de izquierdas, colectivista, un poco contrario al empresario, al capital. La aproximación que tengo yo, y que creo que es la liberal, y que además sirve muy bien en el ámbito nuestro para distinguir a los conservadores de los liberales, ¿no? Se suele atacar a los liberales de ser economicistas, y dices, bueno, no tratamos solo temas económicos, los tratamos a menudo, dinero, finanzas, mercados, todo eso, pero también tratamos temas morales, sociales, personales, como pueden ser las drogas, como puede ser ahora la gestación subrogada, la eutanasia y la prostitución, uno más complicado que no vamos a entrar, el aborto. Entonces, la postura ante la prostitución la verdad es que es simplísima. Si hay algo de lo que eres propietario de una forma más elemental, más fundamental, es de tu propio cuerpo. Si no puedes hacer con tu cuerpo, sin agredir a otros, lo que quieras, ¿en qué sentido eres propietario de tu cuerpo, ¿no? Entonces, la oposición a la prostitución, el abolicionismo, que a menudo hacen trampa, porque los abolicionistas muchas veces dicen que no son prohibicionistas, dicen que quieren abolir la prostitución en el sentido de que desaparezca. Y dicen, bueno, entonces llamarle extincionistas o algo así, pero abolir algo es prohibirlo. Cuando se abole la esclavitud, lo que se hace es prohibir la esclavitud. No se pide, por favor, a los esclavistas que renuncien y que lo dejen, sino que se les prohíbe el negocio y la actividad. Luego, el prohibir la prostitución es simplemente atentar contra la libertad de las personas. Un argumento que dicen, primero lo suelen definir mal, ¿no? Dicen, es que estás mercadeando, negociando con cuerpos humanos, estás vendiendo tu cuerpo, estás vendiendo carne. Y dices, no, vamos a ver, tu cuerpo no es un objeto que se vende, tu cuerpo es un objeto porque es una cosa física, pero lo que estás haciendo es prestar un servicio, obviamente. Y cuando ese servicio se acaba, pues adiós. Y ese servicio pues se pactará sus condiciones entre el cliente, la cliente y el trabajador sexual. Y punto. Un tema adicional que es interesante es volver no solo a la prostituta, sino a los empresarios. Cuando pedís derechos o decís derechos, un liberal os dirá el derecho, el de propiedad y punto. Y luego los derechos que consigáis pactar contractualmente con otras personas. Por un lado clientes y por un lado potenciales empresarios. Les llamamos como les llamemos, proxenetas, chulos, protectores, gestores, gente al que le alquiláis un local o al revés, que os contrata a vosotros. Entonces, el derecho negativo a ejercer la prostitución, pues lo tienes. Luego habrá que ver dónde y en qué circunstancias. Podemos hablar ahí de la prostitución callejera y el problema que puede tratar, el problema que puede constituir para el vecindario o lo que se puede considerar una especie de abuso de bienes públicos de ejercer en la calle. Pero mientras lo hagas sin abusar de los derechos de otros, sin invadir la propiedad ajena, pues ningún problema. Hace años tuve un debate con gente de Taira y claro, insistían en que la prostituta debe ser libre, que el prohibicionismo está fatal, pero al llegar a plantearles el tema de la posibilidad, porque no es una obligación, la prostituta puede ejercer como autónoma por su cuenta o asociada con otras prostitutas, en modo cooperativo o como quiera. Pero en el momento en que hay una especie de relación contractual con un jefe, hay mucha gente que ya se pone muy nerviosa y dice, no,
Esa libertad no. ¿Cómo puedes querer la libertad para la prostitución, que es un tema como delicado, pero luego entrar en modo derechos laborales ya de extrema izquierda? No. Los jefes no tienen derecho a decirme a mí en qué horario debo trabajar, o a cuántos clientes debo tratar, o cuál debe ser el salario. Esas cosas son las que se deben negociar libremente entre ambas partes. Luego ya Laura lo ha dicho, pues eso, que tú no te sientes explotada. El otro argumento típico contra la prostitución es que la gente no hace una decisión informada, sino que el consentimiento es viciado, que lo hacen por necesidad, especialmente las más pobres. Entonces ahí hay una confusión entre significados de la palabra libertad. Dice, como que no eres libre si las cosas las haces porque tienes una necesidad muy fuerte. Nosotros no definimos así la libertad. La libertad es simplemente la situación en la que tú puedes elegir, puedes en el sentido de que no te está prohibido, ni te obligan. Que luego tengas necesidades o tengas una voluntad frágil y te dejas llevar por ciertas cosas, eso es algo ya más de libertad psicológica y, si queréis, lo tratamos aparte, ¿eh? Y el tema de la explotación, ya la idea marxista, lo único que querrá decir entonces es que a la prostituta no le pagan lo suficiente. Porque si le pagaran más ya no habría explotación, no habría como extracción de la plusvalía en el sentido marxista. Y luego, bueno, temas que quedan para luego, el estigma y la moral. Algunas prostitutas dicen que la sociedad debería estar obligada como a tratarlas como a cualquier otra persona. Y yo aquí empiezo a estar en desacuerdo, decir, bueno, cada cual tiene las opiniones sobre los demás que quiere, y si las prostitutas tienen mala imagen o no, eso es cuestión de los demás. Los demás pueden pensar sobre cualquier otra persona lo que quiera, mientras no te agredan violentamente. Pues si resulta que el precio de ser prostituta es tener mala fama, mala reputación o problemas de imagen, de estigma, pues ¿qué le vamos a hacer? Como comentaba Paco, se produce algo muy curioso, y es que de repente en cuestiones como el de la prostitución encontramos puntos en común entre personas muy diferentes, como pueden ser, pues evidentemente, los conservadores, y luego una parte importante del feminismo actual dominante, ¿no? Es verdad que históricamente el feminismo no per se era contrario a la prostitución, pero es verdad que el feminismo que se ha impuesto, por lo menos en España, el feminismo oficial, sí ha sentado cátedra sobre ese tipo de cuestiones, digamos, adoptando posturas o abolicionistas o directamente prohibicionistas. Y en base a muchos de los argumentos que Paco expresaba. Entonces, aquí os lanzaría la otra pregunta, ¿no? Si queréis ahondar en alguno de estos argumentos que os interese desmitificar, especialmente si queréis continuar con el tema de los derechos laborales versus a la libertad y derecho al propio cuerpo, y no sé a quién de los dos le gustaría intervenir antes. ¿Puedo seguir el orden? Sí, vosotros mandáis. A mí me gustaría responder un par de cosas que ha dicho Paco, así fomentamos el debate y tal. Y bueno, es curioso porque probablemente coincidamos en un poco nuestra propuesta legal, pero por desarrollos bastante distintos. Entonces, por ejemplo, se ha hablado del tema de la libertad como central para enfocar el asunto del comercio sexual. Claro, yo cuando me aproximé al debate sobre trabajo sexual no conocía la postura pro derechos y básicamente escuchaba posiciones neoabolicionistas y radicalistas sexuales, que precisamente radicalismo sexual habla mucho de libertades. Y a mí la verdad es que me parecía un discurso flojo, porque claro, unos hablaban de derechos, otras de libertades y claro, si presentaban la prostitución como una vulneración de derechos, bueno, ¿en nombre de qué libertades podía yo negarle derechos a la gente o fomentar prácticas explotativas? Y al final, de lo que terminé de entender escuchando a las proderechos era que esta libertad, esta falta de libertad, fruto de tener pocas oportunidades, que es de lo que muchas veces se habla en el abolicionismo, bueno, la forma de atacar esa falta de libertad no era quitando oportunidades. Cuando empecé a interesarme por el modelo sueco, por cómo había funcionado en otros países neoabolicionistas y su pretendida inversión en oportunidades, en rescatar a las trabajadoras sexuales, al final se había quedado
en medidas meramente simbólicas, becas, por ejemplo en Francia, ridículas de 300 euros, cuya concesión además está vinculada al abandono del ejercicio de la prostitución. En fin, una serie de iniciativas que no constituían alternativas realistas y que en la práctica estaban precarizando a las trabajadoras y quitándoles oportunidades. Bueno, comprendí que en el contexto actual la forma de reivindicar derechos sí era por una parte laboral, pero por otra, por supuesto, no incurrir en estas limitaciones prohibicionistas, no por el desarrollo de las libertades, sino de los derechos. Entonces es curioso que tenemos un desarrollo bastante distinto para llegar a conclusiones parecidas. Antes has preguntado también, bueno, ¿por qué no prohibir el lucro de los empresarios? Y claro, desde estas posiciones, sí, a mí no me gusta que ningún empresario extraiga plusvalía, pero ni los del comercio sexual ni los empresarios en general. Entiendo cuál es el sistema de producción actual y entiendo que la respuesta a eso no puede ser negarles a nuestras compañeras que están trabajando, por ejemplo, en régimen de tercería locativa en el Alterne, prohibir su trabajo, prohibir los lugares de ejercicio, al menos sin ofrecer una alternativa. Y esto está muy complicado. El informe Scott que escribió Malgeseni cuando estaban viendo cómo sería la tributación de las trabajadoras sexuales para Hacienda, hablaba de 70.000, aquello en 2006, 70.000 trabajadoras en el Alterne. Bueno, pues si la alternativa para estas compañeras es la calle, y además teniendo en cuenta la cantidad de prácticas abusivas que se están produciendo en el Alterne, precisamente por no reconocerse la relación laboral, imposición de horarios, de condiciones, despido arbitrario, bueno, es una desprotección total. Yo entiendo que la forma de abordar eso, me guste, por poco que me guste que los empresarios obtengan plusvalía de los trabajadores, es garantizando sus derechos y no dificultando el ejercicio en estos establecimientos, y especialmente porque es perfectamente compatible con ofrecer alternativas y con luchar simbólicamente contra la prostitución como institución. Bueno, yo un poco por reforzar la postura de David, sí que quería comentar pues que realmente es eso. Yo lo que pido no es en sí no tener un jefe, porque yo libremente puedo elegir trabajar también para terceros, si me viene bien, si lo quiero. O sea, realmente el trabajador debería poder elegir si puede hacerlo de manera autodeterminada o trabajar para terceros, porque cada cosa tiene sus virtudes, tiene sus ventajas, sus desventajas, etcétera. Lo que sí que creo es efectivamente el punto fuerte es que se debe de reconocer la relación laboral entre la persona que te contrata, o tu jefe, o como se le quiera llamar, y tú como trabajador, porque si no, de alguna manera, tú no puedes defenderte de condiciones que puedan ser de explotación, abusivas, etcétera, independientemente de la plusvalía que saque o no saque el empresario contigo, que eso ya es otro tema y creo que tiene que ver con otras visiones políticas de cómo se conciben un poco las economías y demás. Luego, por otro lado, el tema de la libertad lo considero un tema un poco complicado, porque es que la palabra libertad es una palabra demasiado compleja. Teniendo en cuenta que, para empezar, nadie nos pregunta si queremos venir a este mundo, ya que estamos, la libertad, bueno, depende. Y luego los absolutismos en torno a las decisiones libres y este tipo de cosas, yo siempre creo que cada caso se tiene que analizar, porque efectivamente, yo me siento libre de mis elecciones, de unas más que de otras, pero no considero que sea siempre totalmente libre, porque a lo mejor a mí me gusta más que no exista ningún tipo de trabajo asalariado y entonces no haría ninguno de ellos. Pero bueno, soy una persona que se adecúa o no le importa adecuarse a la sociedad para formar parte de ella con las normas que tiene, y bueno, pues dentro de esas posibilidades que han coartado un poquito, me estoy poniendo en un supuesto, esa libertad que yo quería de partida, elijo las opciones que mejor me parecen. Eso también son elecciones libres, a lo mejor parcialmente, no absolutas, pero yo creo que lo interesante es que tengamos libertades parciales, las más posibles, o que por lo menos nosotros creamos que hemos tenido una capacidad lo más grande posible de elegir algunas cosas, ¿no? Dónde queremos nosotros
considerar que a partir de ahí son decisiones realmente tomadas de una manera consensuada con nosotros mismos. Y no sé, bueno, eso es un tema bastante personal. Por eso cuando a mí me hablan de si este trabajo es libre, si no es libre, mira, aquí hay muchos individuos ejerciendo el trabajo sexual. O sea, yo no puedo hacer una generalización de esto es libre cuando es así, esto no es libre cuando no es así. Es que no puedo hacerlo por la complejidad que representa y porque estoy hablando en nombre de muchísimos individuos, que cada persona es un mundo. Y cada persona lo elige y me parece muy lícito si considera que lo ha elegido. Si considera que no lo ha elegido, que se ha sentido coaccionado, que ha sentido que sus circunstancias personales le han obligado a tomar decisiones que realmente no quería. Si no disfruta con cómo su vida, su trabajo, lo que sea, eso es otro tema. Pero es otro tema. Y bueno, yo ahí sí que considero y me gustaría que hubiera ayudas, hubiera apoyo a que las personas, en este caso que estamos hablando del trabajo sexual, que no consideran que lo han elegido, sino que es algo que les cuesta, que no pueden, que no les gusta, que además se sienten mal desarrollándolo y demás, se les puede ayudar a darles otras alternativas, porque hay mucha gente que accede a este trabajo, como a muchos otros, por pobreza y por precariedad. Entonces, yo lo que no estoy de acuerdo es que haya personas que solo puedan acceder a trabajos de forma precaria. Yo creo que hay que intentar que la gente pueda acceder a que no haya trabajos precarios para empezar, pero si los hay, por lo menos que la gente tenga la posibilidad de poder acceder a trabajos de otro tipo, de evolucionar y demás, y que no solo eso dependa de dónde ha nacido, de sus circunstancias, etcétera, sino que pueda haber ayudas de carácter social. Pero bueno, esa es mi manera un poco de llevarlo. También quería comentar una cosa, ya había dicho Paco, el tema del cuerpo. Bueno, yo hay dos cosas que borraría directamente del imaginario del tema de la prostitución y trabajo sexual y todo esto. Lo de vender el cuerpo, mira, por favor, no. Yo no vendo ningún cuerpo. Para empezar, el cuerpo no es nada sin mí dentro. Entonces yo no lo vendo, puesto que va conmigo a todos lados. Ni siquiera lo presto, ni siquiera lo alquilo. No, no es eso. O sea, yo alquilo mi tiempo como alquila su tiempo cualquier persona que realice cualquier tipo de trabajo remunerado. Alquilo unas habilidades que creo que poseo, en las que me siento segura, y pacto hasta dónde llegan mis límites, lo que quiero, lo que no quiero hacer con la persona demandante, que de alguna manera también me dice cuáles son sus demandas, cuáles son sus expectativas y demás. Así que ahí hay dos cuerpos pensantes, eso para empezar, no cuerpos sin vida, usados como si fueran trapos ni nada parecido. Entonces yo terminaría con ese tipo de concepto porque no es así. Es un concepto que, desde mi punto de vista, creo que no tiene nada que ver con el trabajo sexual. Si hay alguna persona, algún individuo que se ha sentido en algún momento así, creo que eso forma parte de otras complejidades, de otros temas relacionados con la asertividad, con la capacidad o no que tenemos de poner límites, que no nos han enseñado mucho a hacerlo. Eso es otra cosa que se aprende mucho dentro del trabajo sexual. Y bueno, en cualquier caso es otro tema que había que tratar de forma individual, pero aquí los cuerpos no se venden. Y otra cosa que quisiera borrar, no lo ha comentado Paco, pero lo comento yo porque me lo ha recordado, lo de dinero fácil y rápido. Bueno, dinero fácil y rápido, no sé, solo se asocia al trabajo sexual, pero no se asocia a ninguna otra cosa. Yo cuando hablo con alguien que se dedica, no sé, trabaja en un banco, le digo, ¿qué es dinero fácil y rápido? No sé, me miraría con una cara de ¿qué me estás contando? De fácil no tiene nada, porque por supuesto te tienes que implicar, esto implica una reestructuración de tu vida, un montón de cosas que dejas a cambio y unas habilidades que tienes que tener porque no todo el mundo vale para esto. Es así. Y no solo es una cuestión de que no todo el mundo se siente cómodo en el ejercicio de esta profesión, no solo eso, sino que no todo el mundo tiene la habilidad de conectar con personas desconocidas sin más para ofrecer unos servicios que sean de la categoría que espera el demandante. Es que es así. Es así, entonces no es para todo el mundo. Y no es fácil, no es para todo el mundo. Y bueno, quizás sí que es cierto que es dinero rápido. Vale, perfecto. ¿Cuál es el problema? Tú cuando haces un trabajo, yo me he dedicado también a otras cosas, que es un poco por obra y servicio, que lo haces y te lo pagan, ¿cuál es el problema? A mí nunca nadie me ha dicho dinero rápido, no lo sé, no lo entiendo. Tiene esa puntualización como de cierto estigma relacionado con este trabajo en concreto. O sea, que no es ni fácil,
Puede que sea rápido, lo cual no veo ningún problema en ello, por cierto. Y luego, ¿qué más añadiría? Sí, efectivamente tiene unas ventajas económicas reseñables, sobre todo en tal como están ahora las cosas, el trabajo inestable y demás, también es variable, tiene ese punto de flaqueza en ese sentido, pero tiene también sus ventajas y sus desventajas. Y luego comentábamos antes, que también hay un capital social que tú pierdes cuando eliges dedicarte a esto, porque yo tengo que ocultar aquí, digamos, mi identidad con una careta por si de alguna manera reconocer que me estoy dedicando a esto me genera problemas en otros ámbitos, como he visto que me ha podido pasar en el ejercicio de otras profesiones, que yo eso no lo podía comentar y no me gusta, porque yo no me avergüenzo, pero sé que no es una cuestión de opinión personal, cada uno puede opinar de mí lo que sea, que por supuesto a mí me da exactamente igual. El problema es cuando a mí me genera una serie de consecuencias de carácter estructural. Eso es otra cosa y eso es a lo que yo llamo estigma. Se me está ocurriendo que el otro colectivo que hay que sufre este estigma de forma parecida somos los propios liberales. O sea, cuando dices que eres liberal y tal, el resto de la sociedad te mira como materialista, egoísta, defensor de los ricos, no te importan los pobres, eres una mierda y un gilipollas. Entonces a partir de ahora tendremos que ir con careta. Solo por seguir un poco haciendo también de abogado del diablo y sacar las cosas que dicen. En cierto modo, a mí es que yo entiendo la actitud de oposición a la prostitución, de decir, pues eso, y si pudiéramos ayudar a esta gente, muchas no lo hacen porque realmente quieren, sino porque no les queda más remedio. Vale, pero de ahí a llegar a decir, como dicen, que es una forma moderna de esclavitud, que es la forma más sofisticada y más extrema de violencia contra la mujer. Pero es que estas son cosas que lo dicen, que es violencia sistemática. Siempre dicen que es explotación. Incluso explican que el hombre en realidad... Algunas dicen que el hombre no quiere sexo, sino que el hombre lo que quiere es demostrar su poder sobre la mujer. Que el hombre lo que quiere es humillar a la mujer. Y dice, aquí tengo dinero, y como tengo dinero yo tengo derecho y tú vas a hacer lo que yo diga. Y yo digo, pero ¿en qué mundo vivís? O sea, esa es una posibilidad si además usas la violencia. Pero si no, tendrás que llegar a algún tipo de acuerdo negociando con la otra persona, ¿eh? Entonces insisten que la gente, las abolicionistas insisten que es que a todos los hombres nos educan para que creamos que tenemos derecho a acceder al cuerpo de cualquier mujer a cambio de dinero. Yo en esos momentos pienso en mi hermana, en mi madre, en mi abuela, en mis amigas y digo, no acabo de ver esto claro, ¿eh? Esto se ha estudiado incluso por psicólogos evolucionistas frente a violaciones y prostituciones, eso, el poder de opresión versus la satisfacción del deseo sexual. Luego, a la gente que quiere darles oportunidades a las prostitutas, yo les diría, mirad, el sistema que más oportunidades laborales ofrece es un sistema de mercado libre, un sistema capitalista que crea trabajo, crea riqueza, crea de todo. Pero aún así quieres hacer algo más, pues no seas tan bocazas de pedirle al Estado que les ofrezca a costa de los impuestos de todos los contribuyentes, oportunidades. Ofréceselas tú, monta tú tu ONG o tus empresas o lo que sea y ofréceles a ellas tus oportunidades laborales. Incluso sin ofrecer oportunidades laborales, yo tengo una idea que es simplemente la extensión de los mercados a más ámbitos, es decir, ¿quieres que la gente no se prostituya? Cómprales su derecho a prostituirse, es decir, págales a cambio de que no se prostituyan. ¿Te parece gravísimo? ¿Crees que están cometiendo un error? Pues ¿cuánto ganas prostituyéndote? Pues yo te pago, yo qué sé, pues lo mismo o la mitad, porque ahí luego pues ya te vas a librar de algo desagradable y puedes dedicarte a otras cosas. ¿Por qué esta idea no se le ha ocurrido a nadie? Puede ser porque sean muy cortitos y puede ser porque entonces le ven la oreja al lobo y dice, uy, si a la gente se le ocurre esto, van a notar que yo no estoy poniendo ese dinero detrás de mi mensaje de Dios mío, qué horrible es todo, y realmente no gasto mi dinero, sino solo hablo. ¿Eh? Luego, eso, siempre el cliente, que además es hombre normalmente, aunque también hay prostitución en el otro sentido, yo creo que es fácil reconocer que la mayor parte del empleo y los clientes son, pues eso, mujeres y hombres. Siempre dicen que el hombre tiene dinero o riqueza y entonces ya está, eso ya debe ser malo. Dices, bueno, yo me imagino que muchos clientes de prostitutas no son millonarios. Entonces, y el cliente también tiene un deseo, una necesidad, algo que le urge, mientras que la mujer
salvo su necesidad económica, pues probablemente no tenga ese deseo, y la prostituta tiene lo que se llama capital erótico. Es decir, aquí tenéis que podéis perder capital social o reputacional, pero lo que vais a tener siempre, sobre todo en la medida en que una mujer sea pues joven, atractiva, o sea, deseable para un hombre, va a tener ese capital erótico, capital sexual. Has dicho algo que es verdad, pero solo en parte. Has dicho, no todo el mundo vale para esto. Yo ahí diría que depende de a qué nivel te dediques. Me imagino que uno de los grandes problemas de la prostitución es con qué está conectada, no la prostitución en sí misma, y es la trata. Entonces, ¿por qué hay tanta trata? Se dice, y aquí el problema es los estudios, a saber cuáles son fiables, que el 80, el 90% de la trata es para prostitución. Por favor, no lo confundáis al revés, porque hay gente que le da la vuelta y dice que el 80 o 90% de las prostitutas son víctimas de trata. No, ese número es un disparate. El otro me lo puedo creer, es decir, que la mayor parte de las personas que son víctimas de trata, que son movidas por mafias y tal, y que son, digamos, reprimidas, pues se dedican a la prostitución. ¿Por qué? Pues porque es muy sencillo, es una manera relativamente fácil de ganar dinero y para la que no requieres una gran formación, sobre todo si te obligan. Es decir, si a ti te obligan a pilotar un avión y no sabes, pues por mucho que te intenten esclavizar, pues te vas a estrellar. Pero si te dicen acuéstate con ese, pues quizá no tengas ni que hacer nada, ¿no? O muy poco. Entonces ahí el problema es que muchas mujeres oprimidas, en estado de mucha necesidad y probablemente controladas por mafias, es realmente fácil explotarlas, y aquí sí, explotarlas en el sentido de que con la violencia obligarlas a realizar un trabajo que no quieren y en condiciones realmente duras y de marginación. Muchísimas gracias, Paco. Yo voy a seguir, no hace falta concretamente que respondáis a mis cosas, yo simplemente voy introduciendo temas por si os facilitan. Una cosa de las que comentaba Paco me hacía... cuando hablabas, ¿no?, de pues todo el tema de la relación de poder, que digamos desde mucho sector del abolicionismo se comenta. Claro, yo aquí os lanzaría la pregunta, sobre todo a vosotros que venís un poco más quizás de esa tradición, es ¿por qué el dinero es el problema? A mí lo que me da la sensación es que, digo yo, que si hay relación de poder, la habrá, haya dinero o no haya dinero. Luego podemos entrar en sí, lo que decía Paco, ¿no? O sea, el hecho de que haya dinero quiere decir que yo tengo mayor poder para imponerle lo que quiero, versus el hecho de que tú tengas más necesidad quiere decir que tú me puedes imponer a mí, o sea, al revés, ¿no? Que yo te pueda imponer a mí como mis condiciones. Entonces, eso sería un tema. Y el otro punto es ese, ¿cuál es el problema del dinero? A veces nosotros identificamos que hay un estigma asociado al dinero, ¿no? Parece que el dinero es algo oscuro, que mancha las relaciones, Entonces, ¿por qué hay ese problema con el dinero y cuál sería lo que vosotros creéis? Y luego una cosa que yo sé que tú dominas más, el tema de datos, que yo cuando estuve haciendo digamos mis investigaciones me di cuenta, y es que hay una cosa muy tramposa que hacen muchos investigadores, que es mezclar la trata con el tráfico, que no es lo mismo en absoluto. Entonces yo lo sé porque el politólogo Lapuente Ginera, Víctor, un día citaba un informe, y no me acuerdo ahora el nombre, en el que era sobre, no sé si era Nueva Zelanda los datos, pero decía, no, es que resulta que cuando se despenalizó la prostitución aumentó el tráfico. Bueno, pero es que no es lo mismo el tráfico que la trata, ¿no? Entonces, también por si ahí ahora o más tarde te apetece comentar cosas sobre eso. ¿Cómo lo distinguirías tú? Claro, o sea, el tráfico de inmigrantes no tiene por qué ser no tiene por qué la persona, digamos, que llega al país no tiene por qué estar obligada por una mafia. Simplemente te ayudan a entrar de forma ilegal al país. En cambio, la trata sí se le asocia esa coacción. Entonces, por eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, habéis sacado muchos temas. A mí que me parece más interesante es esta cuestión de la trata de seres humanos. Bueno, sobre el volumen de incidencia, pues, yo me he dedicado mucho a hablar sobre ese mito. Quiero hablar de otra cosa, que es la perspectiva trafiquista, y que veo también partir de ese punto de vista, que es hablar de trata de seres humanos en términos de prostitución coactiva. Entonces, si os parece, tampoco quiero extenderme demasiado. A ver si puedo explicar cuál es el marco internacional para describir la trata, cuál es esa definición de trata, y en base a esto plantearos si pensáis
que el derecho penal, en qué medida es el derecho penal útil para garantizar los derechos de las víctimas de trata y para restituirlas. Pues cuando empecé a interesarme por el tema del debate sobre trabajo sexual, evidentemente la cuestión de la trata de seres humanos fue una primera de las primeras cosas que salió. Yo también entendía trata como prostitución coactiva, o al menos trata para explotación sexual como que era una forma de prostitución coactiva, y que este delito de hecho hablaba de la explotación concretamente. Pero bueno, luego yo veía muchas intervenciones neoabolicionistas, charlas neoabolicionistas, me interesaban mucho, y por ejemplo hay una de Rocío Nieto, presidenta de APRAM, que es la principal organización española de lucha contra la trata, hacen intervención directa y tienen perspectiva neoabolicionista. Ella explicaba decía que qué pretende la policía con los operativos. Si no les ha explicado a esas mujeres que tienen otras oportunidades, otros derechos, cómo van a salir de la prostitución si no se les nutre de una alternativa. Y explicaba que muchas regresaban a las organizaciones, a las organizaciones que las habían tratado. Explicaba que muchas de las que iban a su refugio, al cabo del primer mes, cuando veían que no podían enviar dinero a su casa, regresaban. Claro, aquí ya algo empezaba a contrariarme con mi creencia de lo que era la trata. Estas mujeres vuelven a las organizaciones, estaban enviando dinero a casa mientras estaban trabajando, siendo explotadas por estas organizaciones. Claro, luego, también siguiendo con estos testimonios, Amelia Tigano, superviviente neoabolicionista, la principal de nuestro país, explicaba en su experiencia personal, ella es víctima de trata, y lo explicaba como que ella no se dio cuenta de que era víctima de trata hasta 4 años después de abandonar el ejercicio de la prostitución. Entonces, ¿cómo funciona esto de la trata? Bueno, y recientemente, ya viendo el discurso de académicos pro derechos, uno se mete a interesarse por cómo lo define el Código Penal, cuál es el marco internacional. Bueno, pues el marco internacional habla de que la trata no es la explotación, sino los medios que permiten a las infraestructuras de explotación el traer a las víctimas que van a ser explotadas. Entonces, ahí tienen que existir 3 condiciones. Primero, la acción, que es lo que se condena. No se condena la explotación. De hecho, a mí no me gusta hablar de situación de trata. Prefiero hablar de personas que han accedido al mercado sexual a través de una situación de trata, porque la trata es esa acción a través de las que las han llevado hasta el sistema de explotación. Bueno, las acciones habitualmente, pues captación, transporte, acogimiento. Hay más, pero bien, según sea en origen, destino o tránsito. Vale, para que eso sea trata, tiene que haber un fin, que es la explotación. Es decir, la organización tiene que tener una infraestructura donde luego explotarla. Y para que eso sea trata, tiene que haber un medio. Habitualmente se habla de medios coactivos, violencia, intimidación, también medios abusivos, el engaño es trata, pero también, y esto es como que desaparece un poco del imaginario, uno de los medios, y de hecho el más habitual, es el abuso de una situación de vulnerabilidad de la víctima, que de hecho la transposición de la Directiva Europea en nuestro Código Penal habla del abuso de una situación de vulnerabilidad económica de la víctima. Entonces, cualquier facilitación de la explotación de una persona constituye un acto de trata de seres humanos. En el había un informe de la Guardia Civil 2015, es el único encontrado donde aparecían desgranados los medios de las víctimas por las que se habían iniciado procesos penales. Que esto en la práctica es muy difícil iniciar un proceso penal por el supuesto de vulnerabilidad, a menos que concurran otros delitos de explotación. De explotación. Bueno, pues alrededor del 70% de las víctimas venían por ese supuesto de vulnerabilidad. Y
claro, esto te da que pensar en qué medida los operativos policiales están ayudando a las víctimas a encontrar oportunidades o a abandonar esa situación de explotación. Hablabas de, si me paso, dímelo, hablabas de cuando se asemeja la trata al tráfico. No digo que no puedan estar relacionados, ¿eh? Para mí el problema es asemejarlos para hacer un discurso de que las víctimas de trata o las trabajadoras sexuales migrantes no tienen agencia, por lo tanto debemos aplicar derecho penal, que es lo que las va a librar de esa situación. No os preocupéis de que haya luego una infraestructura, oportunidades, organizaciones. Lo primero es librarlas de esa situación para que recuperen su agencia. Claro, esto es un discurso peligroso que cuestiona en la práctica termina beneficiando al derecho penal y cuestiona las oportunidades limita las oportunidades de las víctimas. En cuanto al tráfico, leía a Estefanía Cien. Ella estuvo trabajando durante años con las trabajadoras nigerianas que tienen que ejercen, tienen sus viviendas en las casitas del poniente almeriense. En fin, hay como una comunidad muy grande de trabajadoras sexuales nigerianas. Y ella explicaba que estas mujeres no han accedido a través de una situación de trata porque las organizaciones que las han traído no tienen una infraestructura para explotarlas en destino, son organizaciones de tráfico, pero explicaba que la situación de vulneración de derechos es parecida, porque estas mujeres tienen una deuda de viaje. ¿Qué pasa? La deuda de viaje de las que contactan con la organización de trata se salda a posteriori, es decir, a través de la explotación en destino por la organización. Estas habían pagado por adelantado a una red de tráfico que les permitiese acceder al país. Que esta es otra cuestión. ¿Por qué recurren las mujeres a las redes de tráfico y trata? Pues para conseguir llegar a Europa, que es la única limitación. Luego, bueno, yo entiendo que igual una política de libre circulación de personas es algo complicado hoy en día, pero por lo menos que el Estado cumpla con las obligaciones que ha firmado con Europa, con la asistencia de las víctimas, que se están repatriando muchas víctimas de trata, que cumpla con las solicitudes de asilo y, en fin, todas estas cuestiones que ellos mismos están muchas veces alimentando que los migrantes tengan que recurrir a las organizaciones. Te hablaba de las que recurren a las redes de tráfico. Claro, contraen una deuda. ¿Con quién contraen la deuda? Que tienen que pagar luego aquí, que tienen que recuperar luego aquí, ejerciendo el trabajo sexual y no para la organización. La contraen o con sus familiares o con instituciones financieras en sus países de origen. Pero esa deuda la consideramos de alguna forma legítima porque no la está saldando con la misma organización que la está explotando. Entonces, el tema es realmente complejo. A mí sí me gusta hablar de trata y de tráfico en términos de derechos humanos, pero no para negar la agencia de las víctimas, sino para destacar que el problema es la falta de oportunidades, la política migratoria y que el derecho penal muchas veces, salvo en estas situaciones coactivas que se dan, está dificultando su acceso a derechos y muchas veces lo que está haciendo es que sean repatriadas de sus países de origen. Porque decía Estefanía Cien, es que las organizaciones no necesitan obligarlas. Si su único destino, único papel en Europa es trabajar en la economía informal, si no hay derecho a la vivienda, no tiene un permiso de residencia, de trabajo, ¿cuál es su lugar en Europa? A menos que consigan que se reconozca como víctimas de trata o que efectivamente se les tramite una solicitud de asilo, pues trabajar para las organizaciones. Bueno, yo quería un poco contestar a lo que me habías comentado, Paco, sobre el tema de, bueno, que lo de valer o no valer, que también depende de qué campo. Yo obviamente siempre hablo del campo en el que hay una voluntad de querer ejercerlo. Por supuesto, en las obligaciones no puedo entrar porque ni siquiera se puede hablar de valer o no valer, es otra cosa. Pero sí que es cierto
que me gusta hacer hincapié en el tema de que sí considero que es un trabajo que yo le recomiendo a muchas personas, pero que considero que no todo el mundo a lo mejor es capaz de disfrutarlo como yo lo hago, pues porque tiene sus cosas, es un trabajo, pero bueno, es que creo que eso sucede con cualquier otro trabajo. ¿Y cómo opera el estigma en este tipo de decisión? Que si yo digo que tengo vocación de puta, evidentemente, normalmente la gente contiene una carcajada, porque parece que es el trabajo más simple del mundo, y no es nada simple, es que no lo es. Es que si eres una persona que no tienes a lo mejor empatía hacia los demás, la capacidad de conectar, inteligencia emocional, por supuesto no tener ningún tipo de problema ni de bagaje con el tema de tu sexualidad y de compartirla con otra persona, de probar sexualidades distintas, un montón de cosas, obviamente no te vas a sentir cómodo. Por eso quiero decir que no vale todo el mundo, que tiene una serie de habilidades que, aunque todavía no es algo reconocido como un mérito, yo sí que lo veo a nivel personal en mí, en compañeros, en compañeras, y sí que es algo que me parece que tiene bastante mérito porque, bueno, como comentaba antes, creo que es un trabajo muy completo, entonces requiere de muchas pequeñas cositas. Y con el tema de lo del dinero, que esto es un tema muy interesante, por supuesto que hay un estigma en torno al dinero también. No solo en general, porque educacionalmente yo por lo menos a mí me genera muchísima tensión hablar de dinero en general, pero es que incluso trabajando me genera una tensión horrible hablar de dinero. Es una cosa que tengo que meter 500.000 eufemismos, ver cómo decirlo, prefiero decirlo por escrito, que no me llame por teléfono, bueno, una serie de locuras mías, porque efectivamente me pesa el estigma de que hablar de dinero considero que es una cosa fea. Entonces sí, por supuesto. Y creo que eso tiene que ver, aunque de otra manera, con el tema de que parece que lo que molesta no es que yo domine o que me dominen, sino que haya un dinero en medio. Porque realmente nadie se mete con la privacidad de lo que una persona en privado quiere hacer. Porque, como dice Monseneira, nadie debe humillarte sin tu permiso. Porque ahí es un tema de consentimiento, porque a lo mejor a mí me apetece que me humillen o humillar, y a alguien le apetece humillar y ser humillado, y realmente ahí no hay ningún problema si son dos cosas consentidas y hechas por un gusto mutuo. Pero parece que si yo cobro por ello, ya hay mucha gente que puede opinar de lo que le parece que yo lo haga y de las relaciones de poder o no poder que se establecen ahí, cuando yo no veo a la gente intentando juzgar lo que pasa en las casas ajenas, en las intimidades, o intentando abolir relaciones heterosexuales por un tema de relaciones de poder, que también se podría hablar muchas cosas, porque ya aprovechando voy a desmontar otro mito. El otro día estaba escuchando una entrevista que hicieron a Lucía Jiménez y dice una cosa muy interesante que no solo le he escuchado a ella y no solo la pienso yo, y hablo de mi experiencia y de otras compañeras y compañeros y compañeres. Es que las relaciones de poder parece que están invertidas. O sea, yo si ligo en una discoteca y me voy con alguien, parece que da por hecho que yo tengo que hacer según qué cosas. Y a lo mejor a mí no me apetece y de alguna manera siento que debo de estar un poco a la altura de hacerlas. ¿Por qué? Si se supone que esto es una cosa gratuita que hacemos ambos para llevarnos algo contento al día siguiente y levantarnos mejor. Pues no sé por qué eso no sucede. Y sin embargo, en mi trabajo, mis clientes están muy pendientes de lo que no me gusta, lo que me gusta, y de preguntarme si esto lo quiero hacer, y si no, de verdad, dímelo, por favor, no sé qué. Entonces no lo entiendo. Esto es una de las primeras cosas que no entendía que me sucediera cuando empecé a trabajar. ¿Por qué? Ese cuidado, esa minuciosidad a la hora de hablar de los límites y del consentimiento está tan presente en el trabajo y, sin embargo, no en la vida personal. Y hay quien externamente me quiere venir a decir a mí qué relaciones consensuadas son lícitas y cuáles no, solo por una cuestión de dinero. Entonces yo ahí creo que no es una cuestión ni política ni social, que es una cuestión de moralina que se arrastra, que no se quiere reconocer desde ciertas alas del feminismo, pero que a mí me suena así. Entonces, efectivamente, hay un estigma en torno a que la gente cobre por hacer eso, porque si yo me dedicara a decir delante de según qué colectivos o de según qué personas que no, mira, que es que a mí el Tinder a tope, que me gusta quedar cada día con varias personas, seguro que me aplauden. Mujer liberada, mujer que hace con su cuerpo lo que quiere. En el momento en que yo digo que no, que estoy cobrando por un servicio, porque así lo quiero yo también,
no sé, a mí es que no me llaman esclava porque a tanto no podemos llegar, pero entiéndeme que se empiezan a pervertir los conceptos de una manera y empiezan a entrar una serie de moralidades que yo no lo entiendo, porque que yo sepa, el sexo tiene que ser con la finalidad de las personas que lo contraen. No tiene que ser por amor, a no ser que tú lo quieras. Puede ser por diversión, puede ser por dinero, puede ser por amor, puede ser por lo que tú quieras. El caso es que se haga de manera libre y consentida, independientemente de si hay un dinero de por medio o una comida a cambio o no sé, cualquier otra cosa. Porque realmente incluso las relaciones personales siempre son interesadas. Y no me refiero a temas de dinero. Siempre una persona te gusta lo que te aporta. Y si no, a lo mejor no te interesaría tener esa relación con esa persona. Pero como eso no es monetario, se considera lícito. Entonces, bueno, ahí habría muchas cosas que comentar. Como deberíamos ir terminando, pasamos a la última ronda que me gustaría sobre todo que comentaseis cuál es vuestra posición, digamos, a la hora del papel que tiene que tener el Estado o de cómo se tiene que encauzar, entre comillas, legalmente toda esta cuestión, y luego ya abrimos el turno de preguntas, que imagino que habrán bastantes. Pues el papel del Estado ninguno, más allá de proteger la propiedad y hacer que se cumplan los contratos. Incluso esta última parte probablemente se podría recurrir a agencias privadas. Yo, por resaltar una cosa, lo que ha dicho Laura me ha parecido provocativo y original, el decir tal vez sería capaz de recomendárselo a alguien como trabajo. El típico argumento conservador o prohibicionista es: esto no se puede considerar un trabajo, o no se puede considerar un trabajo según la definición legal de un trabajo. No debería ser un trabajo legal, o no es un trabajo decente. Ahora están diciendo, vale, y cuando te lo propongan en el INEM porque estás en paro, ¿te podrán obligar o entonces pierdes el desempleo? ¿El trabajo o los cursillos? Porque dicen, ¿te van a obligar a unos cursillos para ser puta? Y dices, bueno, si le quitas la moralina quizá no es tan absurdo, y si la gente lo hace voluntariamente... Y luego lo típico que dicen los conservadores, que creen que tienen el argumento definitivo, a que no quieres esto para tus hijas. Entonces, sí, pero es más típicamente, viene sobre todo de los conservadores, ¿no? Porque ellos se preocupan más de la familia. Y entonces yo a esto contestaría, vamos a ver, que yo no quiera algo para mi hija, no quiere decir que se lo quiera prohibir a todos, ni que tenga derecho a prohibírselo a mi hija, quizá cuando sea menor todavía, pero cuando ya sea mayor de edad, es su vida. Y ahí un poco te retaría, Laura, ¿no? ¿Tú te imaginas recomendándoselo a tu hija, o reconociendo, si tienes hijos en el futuro, oye, este ha sido mi trabajo, esta ha sido mi experiencia? ¿Crees que lo tuyo sería un caso particular o que es algo muy personal tuyo, muy propio tuyo? Una persona que habéis sacado es Amelia Tiganus, que ha adquirido como mucho protagonismo. Yo me pregunto hasta qué punto hay mentira y engaño en ciertos relatos. Me ha sorprendido lo que has dicho, David. Hasta puedo imaginar que es posible que haya como cumplimientos de contratos, aparte de engaños, de gente que sea, bueno, vas a venir aquí, te vamos a llevar, vas a trabajar de camarera o de dependienta, lo que sea, y luego realmente la única opción que hay es que te prostituyas. O, por ejemplo, que se inflen las deudas. Oye, es que el viaje, lo que habíamos hablado, no va a ser muchísimo más. O no habíamos hablado de un precio y ahora te vamos a poner un precio que no vas a poder pagar en tu vida. O me voy a quedar con esta proporción de tus servicios, de lo que cobras con tus servicios, de tal manera que estés años y años trabajando para mí. Entonces, el caso de Amelia Tiganus, yo cuando la leo digo, esta mujer da la sensación de que se lo está inventando según le conviene, en el sentido de que reconoce que ha sido violada, vale, una agresión, y luego que nadie la forzó a entrar en la prostitución, y eso, que 4 años después de dejarlo se dio cuenta de que había sido una víctima y superviviente del sistema prostitucional. O sea, como que va victimizándose a sí misma. Luego está lo que es Mabel Lozano con su documental, que no he visto, pero que siempre lo vende como que la realidad de los proxenetas es que son todos unos abusadores, que básicamente compran y venden carne, que tienen como derechos sobre mujeres que se las traspasan entre clubs, entonces que las mujeres son esencialmente esclavas. ¿Cómo veis todo esto? Voy a aprovechar para explicar el modelo neozelandés, pero también para contestar a Paco. Has hecho unas preguntas muy atrevidas. A mí, como me gusta el debate y meterme en jaleos, voy a entrar ahí. Bueno, particularmente el testimonio de Amelia y el reciente reportaje de Lozano con el músico, a mí esos testimonios en particular sí me parecen muy honestos. De hecho, los utilizo a menudo para desarrollar ideas pro derechos.
sí es cierto que hay testimonios que históricamente han resultado no ser falsos, sino estar aderezados. El caso de Somal Imam, que le dieron el premio Príncipe de Asturias, una gran activista internacional camboyana, tiene una organización de lucha contra la trata, y al final los periodistas en su país no es que fuesen falsos los testimonios, pero estaban aderezados. Por ejemplo, ella, una de sus supervivientes, le faltaba un ojo, explicaba como una historia muy dramática alrededor de que eso había sido como una represalia en el contexto de la explotación, pero había sido una extirpación quirúrgica y tal. Entonces hay algunos relatos que están como maquillados, pero en nuestro contexto nacional yo veo esos relatos muy honestos, y de hecho los veo tan honestos que yo mismo los cito muchas veces para hacer mis reivindicaciones pro derechos. Por ejemplo, recientemente en un video reportaje estuve citando muchas intervenciones de Amelia para hacer propuestas de intervención positiva sobre los clientes, porque, por ejemplo, Amelia explica que ella abandonó, ella ha tenido como 2 épocas de explotación, la primera directamente por la organización que él había tratado, y la segunda en otra red de establecimientos, pero que no estaban vinculados a esta organización. Pues de la organización ella salió un día que recuperó su pasaporte, porque tenía la documentación retenida, a través de la ayuda de uno de sus clientes, y yo pues utilicé ese testimonio para hablar de cómo podíamos beneficiar este tipo de actitudes positivas, la colaboración del cliente en la detección del delito y todo esto. Y en cuanto, por ejemplo, a Lozano, en el libro El testimonio del músico es muy interesante, que él explica cómo de Proxeneta explica cómo sus aliados, digamos, en el sistema para seguir manteniendo la estructura del negocio, eran cargos de la UCRIF, de la Brigada de Extranjería. Entonces yo hablo muchas veces de cuáles parecen ser los intereses de algunos grupos corruptos dentro de todo este entramado, y muchas veces sí he citado también el libro de Lozano, precisamente para denunciar abusos, pero proponer soluciones desde perspectiva pro derechos. Entonces sí, esos testimonios me parecen honestos, aunque haya ejemplos de otros testimonios que hayan resultado maquillados en el extranjero. En cuanto al modelo neozelandés, sin entrar en detalles, y un poquito por oposición a las regulaciones europeas más conocidas, porque esto es una cosa en la que flaqueamos mucho los proderechos, explicar cuál es concretamente la postura política, porque como que incidimos en rechazar las regulaciones que benefician al empresario, pero muchas veces no conseguimos transmitir cuál sería la propuesta política concreta. Toda intervención legal en materia de trabajo sexual regula efectivamente la prostitución en un sentido u otro, siendo más o menos permisiva. Hablo de Nueva Zelanda. Se ha adoptado en otros en algunos estados australianos también. Son legislaciones parecidas. La adaptación aquí, se podrían tomar elementos. Características así generantes, que además es un sistema hecho en colaboración con las organizaciones de trabajadoras sexuales locales en Nueva Zelanda, en el NZPC, o en Australia, Scarlet Alliance, aunque no solo con ellos como consultores, de hecho hay partes de esa legislación que ellos rechazan. Bueno, me enredo mucho. Diferencias concretas con las regulaciones y qué tiene de particular. En cuanto a regulaciones, sí se permite el ejercicio a terceros, y efectivamente los empresarios están regulados, faltaría más. La cuestión es que esa regulación de los empresarios
no debe implicar, o sea, debe estar absorbida por las normas generales del trabajo. No debe haber una regulación particular de las trabajadoras en el sentido de un control sanitario específico, obtención de licencias de ejercicio de las trabajadoras, bueno, de la habitación de los locales como cualquiera, pero que la trabajadora tenga que entrar en un registro que además sea de acceso público. En general, todo ese tipo de regulaciones de las trabajadoras que de alguna forma entran en contradicción con el derecho general que se aplica al resto de trabajadores, pero sí acepta, por supuesto, otras protecciones adicionales de las trabajadoras del sexo. Por ejemplo, para que nadie se asuste, yo entiendo que lo decías como un ejemplo, ningún Estado, por permisivo que sea, hoy en día niega las ayudas del desempleo por rechazar un puesto en el comercio sexual, pero en ninguna regulación, ni mucho menos en Nueva Zelanda. Pues medidas por las que están exentas los trabajadores particulares de este sector, ¿no? Sí que hay medidas de protección adicionales, por ejemplo, el título 17 de la PRA, la ley neozelandesa, permite garantizar el ejercicio del consentimiento. Es decir, incluso aunque estés vinculada por un contrato a ejercer para un tercero, que siempre puedas ejercer tu consentimiento, que puedas echarte atrás. Aun estando vinculada por el contrato. Y bueno, rápidamente, la medida más importante que diferencia a este sistema de las regulaciones. El ejercicio autoorganizado independiente está liberalizado. Es decir, mientras para los locales, los establecimientos, se requiere la obtención de una licencia, hay un seguimiento, las licencias se tienen que renovar. Cuando se trata de 4 o menos trabajadoras ejerciendo por su cuenta, que aunque sea en un espacio alquilado, que ellas mismas retienen, tienen control sobre sus beneficios, eso, esa figura los llaman los SOBs, Small Owner Operated Brothels, es algo como los burdeles pequeños. Esa figura está liberalizada, entonces, pero liberalizada incluso de obligaciones de obligaciones tributarias, y es digamos la forma en la que se trata de garantizar que no exista un segundo mercado ilegal al margen del mercado legal que pueda acceder a las licencias, y que además yo creo que permite la competencia y la migración de las trabajadoras del sector licenciado al sector independiente. Bueno, yo quisiera ser breve porque creo que luego es el turno de preguntas y creo que eso también es interesante por si quisierais comentar alguna cosa. Por hablar de Amelia Tiganus, yo es que no me veo capaz de hacer una evaluación de su vivencia personal. Me parece que eso es algo bastante complejo. No me gustan muchas veces la manera que tiene de enfocar algunas cosas, por supuesto, porque mi postura es distinta a la que ella defiende, pero ya hablar de su vivencia personal es algo en lo que me abstengo de hacer un juicio de valor, porque considero que no es lícito que lo haga. Y bueno, respecto a lo que me comentabas de si yo recomendaría el trabajo, ¿no te imaginas la cantidad de amigas que tengo que se han metido en esto porque se lo he recomendado? Y que por supuesto no, al revés, están encantadas, que es claro. Bueno, me llamarán el lobby proxeneta y demás, pero bueno, creo que asumo el riesgo. Y si tengo muchas amigas y no ha sido una cuestión, por supuesto, de obligar, sino que simplemente me veían hablar del tema con naturalidad y bastante encantada de haberlo encontrado, y les ha hecho gracia la idea de probar. Entonces yo les he aconsejado desde mis vivencias lo que mejor les podía recomendar, y han empezado y ahí están. Muchas diciendo que cómo no lo habían descubierto antes, que es un poco la sensación que yo tuve cuando lo descubrí. Y por supuesto, creo que no voy a tener hijas ni hijos, pero si tuviera, yo les hablaría con total naturalidad de que yo lo he ejercido, de que he estado muy contenta, y que si en algún momento quisieran ejercerlo, que por favor, que si quieren que yo les pudiera aconsejar alguna cosa porque les pudiera servir, que ningún problema.
Así que nada, gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Pues ahora si os parece, como solo tenemos un micro, el que quiera hacer una pregunta levanta el dedo, hace la pregunta y yo la repito para que se quede grabada y ellos la responden. Claro, pero es que para responder necesitamos... ¿No hay preguntas? No me lo creo, ¿eh? Yo puedo continuar si no, ¿eh? Por allá. A ver, yo tengo una, aunque es algo que a lo mejor no estáis muy puestos o no os toca colateralmente a lo mejor, pero se relaciona porque también son trabajadores sexuales, las personas que se dedican a la producción pornográfica. Al fin y al cabo, hay muchas actrices porno que se acaban retirando cuando tienen hijos y a mí me produce bastante interés hasta qué punto esos niños cuando crecen, a lo mejor en el futuro se encuentran fotografías y mucha producción de sus madres, en muchos casos, o de padres, pero no tengo ni idea de cómo lo llevan, de hasta qué punto cuando sus hijos crezcan se lo ocultan o no, cómo lo tratan, pero claro, entiendo que no es una pregunta que a vosotros os toque directamente, entonces tampoco sé qué respuesta podéis darme, ¿sabes? No sé si conocéis casos vosotros. Sí, a ver, conozco compañeras, compañeros en la industria de producciones de entretenimiento para adultos, tanto independientes, pero independientes como digamos mainstream, pero que tengan hijos. No, personalmente no, solo a las grandes estrellas y tal que les conocemos por su fama. Mira, vale, sí, ahora que lo dices, recientemente, en el reportaje Rocco Siffredi, que lo hicieron para Netflix, bueno, yo lo critiqué bastante porque me gusta mucho criticar a la industria, pero ahí hablaba, incluso entrevistaban a los hijos de Rocco y hablaba Rocco de sus hijos para el documentalista. Explicaba un poco cómo lo llevaban, ¿no? Y era como que sí, claro, tu padre es Rocco Siffredi y sabes de qué va la historia, no se lo han ocultado. Y explicaba que los hijos como que trataban de evitarlo, ¿no? Que era algo como descubrir a tus padres en la cama o algo así, era como y como que siempre evitaban un poco ver, porque habían conocido a su padre en el contexto de la familia y en definitiva ellos no lo llevaban como no percibían tanto el estigma, pero no era algo que viesen ellos como para morbosear, porque era como encontrarse a sus padres en la cama. Yo, perdonad que me meta, yo sí conozco un caso, y se lo comentaba a ellos al principio, y es el de Laura Lee, que falleció hace un par de años, y es una prostituta que tuvimos el placer de Irlanda del Norte, y tuvimos el placer de traer a Barcelona, y ella tenía una hija que yo creo que tiene como mi edad o un par de años menor que yo, y la hija sabía, bueno, de hecho la hija justo le llevaba el Twitter y todo el rollo, o sea, y la hija sabía perfectamente a lo que se dedicaba su madre y bueno, lo haría fenomenal y no había problema. Claro, imagino que dependerá, ¿no? Pero bueno, a mí el caso sí me gustó muchísimo porque era una hija de mi edad, la señora, digamos, no murió de vieja, murió por un problema, no era tan mayor la mujer y bueno, me pareció una cosa muy, muy interesante. Es que por aquí tenéis... Un comentario muy rápido, ahora te paso el micro. No sé si habéis visto la noticia de hace un día o dos que la hija adoptada de Steven Spielberg quiere dedicarse a la pornografía y tal, y que se ve... Dices, eso es curiosísimo. O sea, un tío con una imagen pública tan espectacular, tan potente como la de Steven Spielberg, ¿hasta qué punto de repente que su hija haga eso? Es la posición inversa, pero también a considerar. Bueno, no hace falta esto, pero vamos que... pues... Yo es que a esto le pondría muchos matices. Uno, porno mainstream, que podemos hablar todo largo y tendido y todo criticable, de hecho, y por muchas compañeras que se dedican a esto. Pero, por ejemplo, para mí está absolutamente de la mano. O sea, bueno, se me estaba ocurriendo Linda, por ejemplo. Tenemos una compañera en Barcelona que también es performer de porno y tiene una hija. Y bueno, está entrando en la adolescencia más o menos, la peque. A lo que voy también es que no podemos desligar esto de la educación afectivo-sexual.
Entonces es como, ¿por qué? En algún momento tendría que ser algo censurable, o sea, más allá de lo que decías tú, ¿no? De, ostras, pues esto de ver a tus padres follando de repente, que como que a lo mejor no te apetece así y tal, pero más allá de eso, que es normal a ciertas edades, que es como de, hombre, pues no sé si es lo que más me apetece en el mundo, pero más allá de eso, creo que tiene mucho que ver como sociedad construimos lo afectivo-sexual, que básicamente es una mierda porque no tenemos educación afectivo-sexual y así nos va como nos va, ¿no? Entonces creo que para mí el discurso va mucho más en esa línea, tiene mucho más que ver con eso. Y luego otro temazo es el porno mainstream, que es un infierno, que podríamos hablar de muchas cosas, de precariedad absoluta, no hay contratos, no tienes derechos, royal, bueno, en fin, un largo, etcétera, 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 que esto es otro tema muy amplio a hablar pero bueno, esta es otra historia. Hola, gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Federico. Yo soy fotógrafo de Score. Tengo 10 años por contar un poco, ubicar. Tengo 10 años de dedicarme únicamente exclusiva a la fotografía publicitaria para damas de compañías, Score, actrices porno, más que todo Score. Y bueno, como fotógrafo todavía sigo sintiendo, digamos, un rechazo por parte de la gente normal en cuanto a el tema de, es que es fotógrafo, es que hace fotos a putas. Entonces todavía es como lo que le puede pasar a una chica también, creo que lo sufro yo con el tema de la fotografía, porque es una cosa que la tengo que llevar aparte de mi vida, porque a mí me han preguntado cosas, pero ¿cómo te hace sentir eso de hacerle fotos a una prostituta y que va a ir a ganar? Es como, la gente tiene unas ignorancias que todo lo que tú has hablado me he sentido muy identificado, pues es un tema que realmente la gente ignora por completo, y esto es fotografía erótica, simplemente. Lo que haga la persona con sus fotos es su problema, ella las paga y ya está. Bueno, y poco más. Tengo un cliente que son una familia, trabajan en espectáculos porno, ¿no? O sea, show de sexo en directo, y tienen su familia, sus hijos, y mantienen a su familia, han comprado su casa en Sevilla, pues de este negocio. O sea, que yo creo que la familia tampoco no tiene nada que ver una cosa con otra, porque papá podía hacer otra profesión, pero bueno, les va bien así. Vale, pues muchas gracias a todos. Sino que has dicho una cosa muy interesante. Igual tú puedes elaborar sobre esto, que me gusta el tema, porque habitualmente desde fuera nos hablan de cuando se habla de el rufianismo, ¿no? Bueno, ¿quiénes obtienen beneficio del trabajo sexual? Pensamos en los administradores de los establecimientos o los dueños de los establecimientos. Claro, muchas veces se nos habla de, desde las posiciones no abolicionistas, criminalizar toda forma de proxenetismo. Claro, se refieren a la tercería locativa, no solo al ejercicio del 50%, pero a todo el ecosistema alrededor de la trabajadora. Y hablando con compañeras, a mí me sorprendió cuán grande es el ecosistema de proveedores que hay a vuestro alrededor, muchas veces ofreciendo cosas. Contaba Lilu de Barcelona: el que quiere hacerme fotos que no se lo he pedido, el que quiere llevarme a los sitios, o sea, la cantidad de proveedores y de servicios específicos que os contactan deliberadamente, el que quiere que me anuncie en su website para obtener un beneficio siendo proveedor de trabajadoras sexuales. Tú podrías elaborar sobre cuantísima gente hay que obtiene beneficio ofreciendo servicios para promoción, para el ejercicio, para todo. Pues efectivamente, tú tienes un correo de contacto y se llena de gente que se ofrece, que te habla de una web en la que te puedes anunciar, de otro sitio que te hacen por encargo no sé qué, bueno, de todo. Pero un caso muy curioso que tuve fue el de un taxista. Claro, a mí no sé si me llevó o me recogió de una cita, no me acuerdo exactamente, pero como estas cosas se notan y ellos ya saben, pues me dijo: perdona, ¿te puedo preguntar a qué te dedicas? Y le dije: por supuesto, soy escort, le dije, porque obviamente no le voy a contar mi vida respecto a otras cosas cuando me estaba preguntando solo por eso. Y me dice: ¿ah, sí?
y me empezó a contar una retahíla de sitios que conocía, que no sé qué, que él gestionaba servicios, que si me podía... Yo decía, pero bueno, digo, que yo ya... digo, vale, yo le decía... Gracias, déjame tu contacto, que quizás, pero sí, el caso de los taxistas, yo ahora, si me comentan algo, me callo, porque es que paso de que me vuelvan a empezar a ofrecer a quien conocen, a quien no, dónde me pueden llevar, si pueden llamarme para un servicio que no... Bueno, yo de verdad alucino, sí, muchísima gente, mucho intermediario también. Pues yo lo decía, no por echar pestes de Federico, pero que hay un gran ecosistema de, parasitismo de personas que intentan ofrecer sus servicios a trabajadoras sexuales para, promoción de todo, ¿no? y cosas chungas. Es que supongo que a ti te ha tenido que pasar, como de, que me ofrezco a trabajar contigo, que si te llaman y a hacer un trío, digo, pero ¿cómo que tienes tanto morro? ¿No? O sea, es el colmo del morro, es como, venga, chaval, vete a tu casa, o sea, es como, esto, mogollón, es como, sí, claro, venga. Bueno, son ideas de emprendimiento. No sé si tenemos tiempo para una pregunta más. Perfecto. ¿Tuya o por allá? Sí. ¿Le grabas tú o le paso yo el micro? Quería preguntarles a ustedes si ustedes creen que el estigma con la prostitución es respecto a la promiscuidad o a la porofobia, el miedo al pobre. Porque bueno, yo vi en internet que cuando las prostitutas son de alto calibre y tienen como que servicios exclusivos, en red se les llama cortesanas y hasta bonito es el nombre de cortesana. Pues entonces quería saber cuál era su perspectiva con respecto al estigma. Bueno, lo que quieras. Bueno, empiezo yo, no sé por qué, pero efectivamente una de las cosas que a mí me molesta y me repatea muchísimo es que cuando yo comento que soy puta, que soy escort, pero escort, como en plan, bueno, eso es otro ni perdón. Yo lo primero que digo es, lo que estás haciendo es un acto bastante clasista, bastante ignorante y además es que somos toda una y lo mismo. Si te metes con una, te estás metiendo con todas, así que mucho cuidadito. Pero eso es un tema elitista porque yo creo que pecamos muchas veces de elitistas. En parte es ese miedo al pobre o al que se considera pobre o al que se le puede estigmatizar o está más estigmatizado. Y luego, por otro lado, también hay una putofobia absoluta. Entonces, como la mayor parte de la representación de todo este sector es una representación amarillista, sensacionalista, sórdida, etcétera, parece que cuando tú estás diciendo que te apartas en apariencia de todo eso que están viendo en televisión o que ellos creen que te apartas, pues ya parece que aquello es una cosa más potable, pero vamos, que es una ignorancia absoluta porque ni el mundo es como lo plantean en los medios, tiene muchos matices y muchas cosas que convendría hablar, ni hay una prostitución más guay que otra porque cada persona elige dónde trabaja, para quién y cómo, según lo que le parece mejor y efectivamente cada sector tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero ni ninguna más lícita que otra. Sí, bueno, sobre la cuestión del estigma, ahí se podría elaborar mucho. Yo creo que las dos cosas que has planteado construyen estigma. Y por desgracia, si bien el estigma puta nos atraviesa a todas y a todos los que proveemos servicios sexuales, hay una reestigmatización, por supuesto, de las personas migrantes, de las personas con identidades divergentes y se percibe mucho más, que además es una cosa que como que tiene cierta interacción con el estigma puta, ¿no? Y es como doble peor ser migrante y puta, en base pues a todos los estereotipos que alimentan ese estigma. Y el problema con el estigma, claro, igual desde fuera no solo se percibe como la pérdida de capital social, pero estamos hablando de que esto tiene un impacto en el acceso al trabajo, en el acceso a la vivienda, no es una cuestión
meramente con tu familia y con tus amigos, tiene un impacto real en el acceso a derechos. Rápidamente, por ejemplo, recientemente en Argentina se ha escalado el debate porque, bueno, un artista ha hecho una promoción que podía interpretarse como una idealización de la prostitución como institución, y la gran activista pro derechos argentina, Georgina Orellano, salía con esta artista en algunas de sus intervenciones. El debate, hubo una semana de debate encarnizado, salieron por la televisión y explicaba Orellano: he perdido mi contrato de alquiler después de el revuelo que ha habido en los medios. Bueno, pues esto es estigma y no te afecta solo en un ámbito personal o social, por ejemplo, en el tema del acceso a la vivienda. Este es un tema para dedicarle charlas muy amplias y lecturas gordas. Yo puedo sugerir que leáis mi parte del informe que hicimos sobre feminismo, es la ciencia de las diferencias sexuales entre hombres y mujeres, y ahí trato en parte lo que es el conflicto sexual, de por qué el sexo causa tanto conflicto. No solo hombre y mujer, hombres entre ellos por mujeres o mujeres entre ellas por hombres, sino también a nivel social, cuestiones de celos, cuestiones de cómo puede afectar a una familia o la estructura social en general, que sea todas las variantes que haya: poligamia, monogamia, fidelidad estricta o promiscuidad, lo que sea. O sea, que es un tema para tratar, pero algo tiene que haber, no es algo caprichoso para que sea casi siempre tan generalizado. Hay pocas sociedades donde las prostitutas se las considere de forma neutra o se las canalice hacia lo sagrado, como podían ser las hetairas. Y yo estaba pensando ahora hasta qué punto son mundos desconectados. Tú tienes amigas que dices que se han dedicado también a esto, y probablemente cuando ya te dedicas a eso, pues tu núcleo de amistades puede incluir más de eso. Pero yo es que no me imagino a nadie que yo conozca, no solo en mi familia, sino amigos, conocidos y sus familias, que se dedique a la prostitución. Me puedo imaginar de que algún hombre sea consumidor, quizá ocasional, aunque no conozco realmente a prácticamente ninguno, pero que son mundos como separados. Un mundo en el que eso está mal visto y dedicarse a ello es una señal de que no eres buena persona o no eres normal, no cumples con los requisitos de gente, digamos, bien conservadora o lo que sea, y otro mundo en el que es más normal, pero que tendrá a rechazar al otro. O sea, que es un mundo más progresista, más conservador, más de familia nuclear de toda la vida, y otro pues más tolerante o que vea menos carga moral en todo esto. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a los tres. Sentimos tener que parar aquí. Muchas gracias de nuevo a los organizadores, y muchas gracias por estar aquí 1 hora y media escuchándonos.